Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Soy Carmen Enira Acevedo y estamos en Bonita Radio. Y es que hoy quiero hacer un esto es lo último, porque no dejan de sorprendernos en el gobierno de Puerto Rico. Quizás lo más importante que pasó ayer por la tarde-noche fue que el comisionado de la policía, realmente el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román, ese que tienen en pantalla, dijo que la policía de Puerto Rico había eliminado en el 2015 de su... Esa no es la imagen, la palabra homosexuales, y ahí tienen el comunicado de prensa. ¿Por qué yo he querido hablar con ustedes esta mañana? Porque a mí me parece increíble que a la policía de Puerto Rico le haya tomado 2 años como están escuchando, haber eliminado de su reglamento como falta grave el que un policía se relacione con miembros de la comunidad LGBTIQ y prostitutas y personas de dudosa reputación. Lo que no me queda claro de ese comunicado es precisamente ese asunto que habla de si se eliminó también la palabra prostitutas y la línea de dudosa reputación. Eso no queda claro. Yo le puse un mensaje hace un rato, hace unos momentos realmente, a la oficial de asesora en comunicaciones de la gobernadora de Puerto Rico, la que siempre me contesta, Migdalia Rivera, porque queremos saber lo que piensa la gobernadora de ese y otros asuntos. Realmente le puse el mensaje con relación al otro asunto que vamos a discutir en Esto es lo Último esta mañana. Lo que pasa en la policía de Puerto Rico, la mejor contestación al comunicado de prensa, cuando Elmer Román se le ocurre contestar que la policía eliminó esa falta grave con relación a la comunidad LGBTIQ, es quién le da adiestramiento o cuál es el mecanismo de comunicación dentro de la policía de Puerto Rico para que las 5, 6, 7, 8 personas que vieron este asunto antes de que le llegara la carta al policía de Utuado no supieran que esa falta del reglamento ya no estaba en vigor. Además, ¿cuál es el reglamento que tienen los policías pienso que tendrán algunos, en sus documentos oficiales? Ese es el reglamento, el viejo, el que está en cada expediente. Ese es el reglamento que tienen en sus asuntos, en sus gavetas, en sus bibliotecas. La policía de Puerto Rico que va a consultarlo para imputarle una querella a alguien. Todas esas preguntas vienen a mi mente cuando leo el comunicado de prensa de Elmer González, y de hecho los voy a poner en pantalla en lo que lo encuentro y me da poner el lazo ético. El lazo ético viene ya mismo, Carmen Enid. El lazo ético es interesante porque es de esas cosas que tampoco se pueden creer. Cuando hablamos de ese comunicado de prensa, yo me pregunto si lo que está diciendo Elmer Román y su gente es precisamente que no hay nadie en la policía que sepa que esto ya no es una falta grave. Y que ellos, lo más interesante de ese comunicado es que ellos dicen que van a investigar la falta. Que van a investigar cómo es que esa querella se dio. Otra cosa importante que no contesta ese comunicado. Usted no puede enviar un comunicado que diga para desmentir o tergiversar la información que está siendo pública. Y para eso voy a tener que recurrir a que entendamos que esa información la sacó Bonita Radio a las 8:44 de la mañana de ayer. Una vez nosotros terminamos nuestras noticias con café, ya teníamos la información porque tuvimos acceso a ese documento al final de la semana pasada y queríamos sacarlo el lunes precisamente porque el lunes era que ese policía se iba a presentar ante
el oficial examinador que iba a atender esa querella en el cuartel general de la policía. Y yo creo que es importante decir esto porque a las 8:44 de la mañana se hizo viral, quizás en las primeras 2 o 3 horas. No es hasta las 5 de la tarde que contesta el jefe de la policía y empezaron a replicar los compañeros, los colegas de otros medios, la información y nos dieron, después de hacer las debidas aclaraciones, la debida acreditación de la información. Quien no lo hizo fue el periodista de CBS, David Begnaud, que también atendió la información que ya se había tornado viral, lo publicó con el comunicado que le envió la policía. Pero en el comunicado que alerta a la policía de que supuestamente va a investigar, lo más terrible es que para desmentir la información utilizan con que eso es una querella vieja. No es una querella vieja. Es una querella del 2018 que se le informa a este policía el 3 de octubre que van a atender la querella administrativa por 1, 2, 3 faltas, 2 faltas en este caso, una de ellas la famosa falta grave al reglamento con relación al artículo 29, y ese documento lo firma un sargento y es un papel timbrado que también coloca a Henry Escalera como comisionado de la Policía de Puerto Rico. Así que no me vengan a decir que eso es viejo. Andrés Claudio le contestó a David Begnaud en Twitter precisamente que eso se había eliminado en el 2015. Andrés Claudio, ¿y a quién se lo dijeron? Porque parece que a los policías no se lo dijeron. Esa es la mayor pregunta que yo tengo con relación a eso. Y Elmer Román entonces sale a decir que en efecto eso no está vigente. No, no es que no está vigente. Es que esa carta se la enviaron el 3 de octubre a ese policía. Así que yo creía que era importante que en un esto es lo último atendiéramos lo que a todas luces es una vez más la incompetencia que permea el Departamento de Seguridad Pública, no solamente de Henry Escalera, su comisionado, de Elmer Román, que es el secretario del Departamento de Seguridad Pública, que reúne no solamente la policía, sino las otras agencias de ley y orden o emergencias, manejo de emergencias, etcétera. Así es que por eso atendí este asunto, sobre todo para también agradecerles a ustedes, porque esto si se torna viral es porque ustedes lo comparten. Y me parece que es importante en este nuevo mundo de las comunicaciones, del periodismo que estamos ejerciendo, que es el mismo, pero con nuevas plataformas. Yo insisto, el periodismo es el mismo, las maneras de hacer periodismo fueron las que cambiaron y obviamente nosotros cambiamos también. Y por eso quería además agradecerles a ustedes que estamos llegando a donde tenemos que llegar. Estamos llegando a que el mainstream nos reconozca como un medio de comunicación, un multimedio, una plataforma alternativa, una plataforma autosustentable, porque todavía no llegan los anuncios, que está dando informaciones que provocan un cambio, que provocan que las autoridades tengan que rendirle cuentas al país sobre cómo manejan la política pública. Y en el caso de esta querella administrativa no es otra cosa que violentar las mismas reglas, las mismas leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el caso de la jurisdicción de Puerto Rico, y en el caso de la Constitución, de lo que habla de que la dignidad de las personas, el derecho de las personas es inviolable, sobre todo la dignidad. Estamos hablando de que en Puerto Rico se pasó una ley en el 2013 que establece claramente, la ley 22, que no se puede discriminar por razón de género o identidad sexual. Y eso era lo que estaba haciendo la Policía de Puerto Rico, o eso es lo que está haciendo, por lo menos en el caso de este policía, porque ahí mismo el documento oficial de la Policía de Puerto Rico así lo establecía. Así es que de ahí voy a pasar al próximo tema de esto es lo último. Este que ustedes ven ahí es nada más y nada menos que Anthony Maceira Sayas, el director de la Autoridad de Puertos. Y yo hablo
de Anthony Maceira hoy en el contexto de la Semana de la Ética. Y ahí está Anthony Maceira, que le están poniendo un lazo de la Semana de la Ética. Es como una especie de logro. ¿Y qué es lo que a mí me llama la atención? Y me seguirá llamando la atención, y por lo que le pedí a Migdalia Rivera que nos consiguiera una reacción de la gobernadora a este asunto. Anthony Maceira Sayas es el único miembro del Telegram chat que queda en el gobierno de Wanda Vázquez Garcet. Antes, gobierno dirigido por su ex jefe, Ricardo Rosselló Nevares. Y hoy, Anthony Maceira está recibiendo un lazo de la ética, porque la Autoridad de Puertos está celebrando la Semana de la Ética Gubernamental. Anthony Maceira, en julio del 2019, en medio de toda la discusión de lo que se había filtrado para el 12 de julio, como un chat donde no solamente hay posibles comisión de delito alrededor de toda la información que se ventilaba del gobierno de Puerto Rico en materia económica, en materia de cabildeo, todas las estrategias que utilizaba el gobierno de Puerto Rico, que fueron vertidas ahí, incluso con personas que no eran parte del gobierno de Puerto Rico, como es Elías Fernando Sánchez Sifonte, que después que dejó de ser persona representante de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal, no era parte del gobierno de Puerto Rico. Y ahí habían informaciones relacionadas con lo que estaba sucediendo y la manera en que el gobierno se estaba comportando, incluso con esa Junta. En ese chat participó Anthony Maceira Sayas cuando era secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. El pasado 17 de julio, ese mismo Anthony Maceira que hoy recibe ese lazo de la ética, dijo a los medios de comunicación 3 días más tarde de que saliera a relucir todo el contenido, las 889 páginas del Telegram chat. Aseguró que el gobernador no hizo comentarios de índole sexual sobre periodistas u otras mujeres en el chat, cuyo contenido se ha seguido filtrando. El documento, que se estima en más de 800 páginas, reveló comentarios en los que el primer ejecutivo utiliza la palabra puta contra la ex concejal de Nueva York, Melissa Marie Viverito. Maceira le contestó en aquel momento a los periodistas. Eso se preguntó en el día de hoy. Se aclaró que no se tiene el documento. Si no, de tenerlo, se hubiera evaluado y hecho público. No obstante, el gobernador negó que ese tipo de expresión hubiera sido realizada según su memoria. Anthony Maceira le mintió descaradamente a los periodistas, porque Anthony Maceira sabía en aquel momento que el gobernador sí había hecho esa expresión. Pero peor aún, Anthony Maceira le negó a los periodistas que él participara del chat. Y después, obviamente, como todos atendimos, el 12 de julio no se había filtrado, se filtró el 16 completamente, o sea, ya se hizo público. Los colegas del Centro de Periodismo Investigativo lo hicieron público. O sea, esta misma persona es la que recibe hoy el lazo de la ética. Esta misma persona es la que firma un documento para establecerle a los empleados de la Autoridad de Puertos: los valores son absolutos, eternos y universales. No son negociables ni relativos. Los valores y la ética son las piedras angulares en las que se cimenta la sociedad y las agencias de gobierno. Somos parte integrantes de la misma. Por ello, en ocasión de esta semana, te exhorto a mantener los más altos estándares de ética en el desempeño de nuestras funciones. ¿Cómo es posible? Y aquí estamos. Perdonen, pero hubo un dedo donde no era. ¿Cómo es posible que Anthony Maceira le esté diciendo hoy
al país, a los empleados de la autoridad de puerto, porque les voy a decir una cosa, esto a mí nadie me lo filtró. Anthony Maceira hizo esta publicación con esas fotos, con bombos y platillos en Twitter. ¿Cómo es posible que le esté diciendo hoy que los más altos estándares son de ética cuando él mismo no ha podido seguirlo? Y una se pregunta, ¿por qué Anthony Maceira todavía está en el gobierno de Puerto Rico? ¿Por qué? Y esa es la pregunta que tengo para Wanda Vázquez Garcet, que ya la dirigí a través de su persona asesora en comunicaciones. ¿Por qué es importante la contestación? Porque la gobernadora el 17 de septiembre le dijo a los periodistas que no tenía nada más que decir sobre Anthony Maceira, que no fuera, que confía en su trabajo. Porque todo lo que él realiza, lo que ella le ha pedido, él lo ha realizado. La ética va mucho más allá, gobernadora, de aquello que uno realiza en su día a día. La ética no es un concepto vacío, no es un concepto que se tiene hoy y no se tiene mañana. En efecto, Anthony Maceira Sayas le mintió al pueblo de Puerto Rico, le mintió a los periodistas y sigue ejecutando una operación en la autoridad de puerto que dicta mucho de lo que es la ética. Y que me conteste la gobernadora si ella, con el conocimiento que tiene de toda la información que ha salido pública sobre los 3 puestos que tiene una sola persona en la autoridad de puerto, que viene de tener una querella ética y que todavía no se ha resuelto por un asunto de haber tenido bajo contrato a una abogada, que ahora sabemos, y en su momento lo dijimos acá hace 2 semanas, que es la compañera del director de puerto, de retiro, perdón. O sea, es de la misma semana de la ética de la que estamos hablando, adolece la autoridad de puertos de personas que estén libres de polvo y paja en asuntos éticos, que incluso están bajo investigación de la Oficina de Ética Gubernamental. Yo me pregunto, ¿este es el gobierno diferente? Este es el gobierno que a todas luces tiene ejecutorias similares, si no idénticas, al que dejó Ricardo Rosselló Nevares cuando se fue porque el pueblo lo sacó. Yo quería entrar en eso porque me parece que es importante insistir en tener la información a la mano. Así es que yo los dejo. Esto es lo último. Recuerden que la semana próxima tendremos no solamente la conclusión de algunas investigaciones con relación a Puerto, sino vamos a ver si nos contestan o no nos contestan. Pero lo más importante hoy es que compartan nuestros contenidos, que estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer. Vayan a YouTube, vayan a monitasradio.net, agradecida de la manera en que se comportó nuestra audiencia y se comporta haciendo viral los productos de Bonitas Radio. Nos parece que eso es súper importante. Y como siempre, regresamos hoy a las 5 de la tarde en el proyecto de siempre, que tiene que ver con qué palo es noticia.